Momento. Padre, te damos gracias de poder presentarnos delante de ti y exponernos a la luz de tu palabra y a la inspiración de tu Espíritu Santo para hablarnos. Gracias por amar tanto a esta iglesia que has preparado palabra, alimento para nosotros. Gracias, Señor, por lo que tú has hablado en nuestro corazón para compartir. Nos ponemos en tus manos para que podamos ser un canal de bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Estaba buscando un título que no fuera tan fuerte, pero la verdad es que no encontré otro título. Esta palabra se llama Dios odia la murmuración. Dios odia la murmuración. Está fuerte, ¿verdad? A mí también se me hizo fuerte, pero pues creo que a veces necesitamos describir las situaciones tal y como las vemos en la Biblia. Y de una vez le quiero anticipar algo. No dice que Dios odia al pecador o Dios odia al que llega a murmurar, sino que Dios odia esa condición. Y vamos a ver por qué. ¿Por qué Dios tiene un pleito mortal contra la murmuración? Y vamos a estudiar un pasaje en el libro de Números, en el capítulo 12, Números 12, que es un evento muy claro, muy puntual que la Biblia nos menciona y que tiene a varios involucrados en él. Así es que quiero que tengas tu Biblia ahí abierta o tu dispositivo. Vamos a leer todo el capítulo del 1 al 16 versículos. Y dice así: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado el Señor? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó el Señor. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y luego le dijo el Señor a Moisés, a Aarón y a María: salgan ustedes tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces el Señor descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María. Y salieron ambos. Y él les dijo: oigan ahora mis palabras. Cuando haya entre ustedes profeta del Señor, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia del Señor. ¿Por qué pues no tuvieron temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira del Señor se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya media consumida su carne. Entonces Moisés clamó al Señor diciendo: te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió el Señor a Moisés: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Hazerot y acamparon en el desierto de Parán. Diga conmigo: ¡ayjole! ¡Ayjole!, ¿verdad? Es de esos pasajes que uno quisiera como que no estuvieran en la Biblia, por la balconeada que le dan a los protagonistas, ¿verdad? O sea, como que uno dice: pues total, si pasó y ya la perdonó y todo eso, pues como que hay que quede abajo de la alfombra, ¿no? La tierrita. Sin embargo, creo que Dios a propósito permite que este pasaje sea descrito así de una manera tan completa, porque quiere que entendamos que Él de verdad aborrece la murmuración. Es algo terrible, y te voy a dar 9 razones por las cuales Dios odia la murmuración, ¿ok? Así es que prepárense. La primera razón por la que Dios odia la murmuración es porque la murmuración siembra discordia entre los hermanos. ¿Qué siembra? Discordia. Discordia significa un corazón dividido.
que en una cosa está como enfocado, pero al mismo tiempo en otra. Proverbios 6:19, Proverbios 6, en esa parte que vamos a leer, el versículo 19, menciona esa sección diciendo cosas que Dios aborrece y que no quiere. Desde el versículo 16 cosas aborrece el Señor, etc. Pero el versículo 19 dice que la última cosa que Dios aborrece es el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. La primera razón por la que Dios aborrece la murmuración es porque divide a las familias. Es porque pone pleito entre los que deberían de amarse. Es porque le causa un daño terrible a los grupos, a las células, a los núcleos. La discordia divide a las iglesias, a las familias, a los trabajadores de una oficina, a la gente que debía estar unida. La murmuración divide. Ayer platiqué con un amigo, un pastor, y él me platicó esto. Él me dijo, fíjate que hace unas semanas hubo una persona que estaba en la congregación, se fue de la congregación y llegó a trabajar a un lugar, y en ese lugar esa persona empezó a hablar de nosotros. Empezó a contar cosas de nosotros, dice, pero ahí en la oficina trabajaba otra persona que nos conocía, y entonces empezó a haber entre ellas discordia. O sea, empezaron a estar separadas por lo que uno estaba diciendo, por lo que otra estaba escuchando, ¿verdad? Y empezó a haber la polémica, y si es cierto, y si no es cierto, y si esto tiene fundamento o no tiene fundamento. Y así pasa cuando nosotros hablamos y no estamos conscientes de que lo que hablamos es murmuración, pues vamos a empezar a tener discordia. Fíjate, aquí en este pasaje de Números 12 tenemos a 3 hermanos. La hermana mayor es María, el hermano que sigue es Aarón y el chiquito es Moisés. Entonces aquí están los 3, y los 3 pues toda la vida han estado juntos, toda la vida se han ayudado. Toda la vida han estado en el mismo llamado. Los 3 han estado ahí con Dios, los 3 han servido a Dios, los 3 fueron usados por Dios para sacar al pueblo de Egipto, fueron los líderes, principalmente Moisés y Aarón, y van en el desierto caminando y de alguna manera funcionan como un equipo y son familia. Pero hay un día donde comienza el capítulo diciendo, María y Aarón hablaron contra Moisés. Ahora ya están separados, ya hay discordia. Ya hay 2 bandos, el bando de Aarón y de María y el bando de Moisés. Y a Dios no le gusta que haya bandos. El apóstol Pablo regañó a la iglesia de Corinto porque dijo, ¿por qué andan ahí con sus clubes de fan? Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Jesús, yo soy de Juan Camaney. Dice, no, hay un solo nombre, hay un solo líder, hay un solo Dios, hay un solo pastor, y es Jesucristo, y a Él su corazón debe estar con Él. Si empiezan a mirar al hombre y hacerse de grupitos, va a haber discordia. Entonces aquí comienza el problema con algo que empezaron a platicar 2 miembros de un equipo de 3. María y Aarón empezaron a tener conversaciones, empezaron a criticar a Moisés, empezaron a criticar a la cuñada, y antes de que se dieran cuenta había discordia. La segunda razón por la que Dios aborrece la murmuración es porque la murmuración con mucha frecuencia resulta de situaciones o de suposiciones equivocadas. Claro que a veces hay un problema y ese problema genera discordia, un problema real que no se maneja con sabiduría genera discordia, pero es muy común que hay una suposición equivocada. Que se piensan cosas que no tienen verdaderamente un sentido, que no son reales. Dice el versículo 1, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado una mujer cusita, y empezaron a pelearse y a tener problemas por lo que el hermano hacía con su esposa. O sea, permítanme decirle así, estaban de metiches en el matrimonio de su hermano.
Eso está pesado, ¿no? No sé si usted empieza a sentir así como cierta incomodidad, pero yo la sentí. Cuando yo empecé a estudiar esto y obviamente la palabra me la tuve que predicar, dije, a ver, o sea que a veces uno se mete donde no debería, o lo voy a poner de esta manera, o sea que a veces uno opina lo que no debería opinar, porque pues es Moisés y su mujer, es Moisés y su matrimonio. No dice Moisés fue a quejarse con María y con Aarón de su esposa y la morena no me atiende y el otro día se le quemaron las tortillas y entonces ellos, pues ya ves por qué te casaste con ella. No, Moisés lleva su matrimonio en santa paz. O a lo mejor tenía sus problemas, pero Moisés no estaba quejándose o pidiendo ayuda de su matrimonio. María y Aarón empezaron a asumir o a pensar o a opinar, y pronto su opinión o sus conceptos o lo que decían acabó convirtiéndose en murmuración, suposiciones equivocadas. Fíjate, cuando empezamos a tener ese tipo de reacciones, empezamos a tener ideas distorsionadas. En el versículo 2 dice que ellos dijeron, solamente por Moisés ha hablado el Señor, ¿no ha hablado también por nosotros? Ahora, eso en el sentido estricto de la palabra sí era real, o sea, ellos definitivamente escuchaban la voz de Dios y Dios muchas veces había hablado en ellos y a través de ellos. María era una profetisa. Cuando cruzaron el Mar Rojo, María tomó el pandero y dirigió a las mujeres en una danza profética. Y Aarón muchas veces fue el vocero de Dios. Realmente Dios no solo le hablaba a Moisés, Dios le hablaba también a ellos. Pero cuando empezó a ver en su corazón esa contención contra la cuñada, entonces empezaron a tener un enfoque equivocado de ellos mismos y de su ministerio. Y empezaron a tener envidia y comparación de Moisés, como diciendo, ¿y por qué Moisés es número 1 y nosotros número 2 y número 3? Suposiciones equivocadas. La tercera razón por la cual Dios odia la murmuración es porque la murmuración con frecuencia resulta de considerar injustamente a otros, de ser injustos con otras personas. Según dice este pasaje, el enojo de ellos con Moisés, ¿saben por qué era? Bueno, por lo que dice este pasaje, porque la mujer de Moisés no era judía, era de otra nación, dice que era cusita. Y la mayoría dicen que cusita quiere decir que era etíope, probablemente de África. Otros dicen que era de la descendiente de Cus, uno de los hijos de Noé. Como quiera que sea, la mujer que Moisés escogió no llenaba el perfil o el deseo de la familia. Déjeme ir con cuidado aquí, estoy en un terreno minado, pero déjeme ir con cuidado. A lo mejor a usted no le gusta con quién se casó alguien que ama. En este caso es porque no era de su pueblo, o porque era morena, o porque era de otra nación, no lo sé. Cuando alguien que amamos toma una decisión que no nos gusta, nosotros corremos el peligro de considerar injustamente esa situación. Ahora, tú eres un papá cristiano y tu hijo se quiere casar con alguien que no es cristiano, creo que sí debes de resistir eso y hacerle ver. Si hay algo que viola la palabra, pero si es nomás porque no te gusta, si es porque te gustaba más otra para tu hijo. Me gustaba fulana y la lagartona esa, pues ya se lo ligo, ¿verdad? Ahí hay un gran peligro porque nosotros podemos empezar en nuestro corazón a considerar injustamente a las otras personas. Aquí no dice que la esposa de Moisés era una mala esposa. Aquí no dice que hacía cosas incorrectas. Aquí no dice que lo trataba mal. Aquí lo único que dice es que era cusita. Es como si dijéramos, era de otro país. ¿Por qué se casó con un venezolano habiendo tanto muchacho guapo en México, verdad? O sea, ¿qué? La nacionalidad,
el origen de otra persona es razón suficiente para opinar en contra? No, ¿verdad? Entonces perdieron piso estos muchachos y se enojaron con Moisés, se enojaron con la cuñada y empezaron a hablar, ya no ni de Moisés ni de la cuñada, empezaron a hablar de Dios. ¿Por qué dicen que Dios les habla nomás a Moisés si también nos habla a nosotros? Cuarta razón por la que Dios odia la murmuración es porque la murmuración involucra a Dios como parte de la murmuración. O sea, nosotros podemos decir, yo tengo un problema con fulano, yo tengo un problema con sutano, yo no me cae bien esto, que quién sabe qué tanto, y pensamos que Dios está fuera de ello, como que Dios dice, bueno, ahí háganse bolas, es asunto de ustedes. Es como el que dice, oye, se están pegando los frijoles en la cocina, pues por mí que se maten, ¿verdad? A mí no me importa, ¿verdad? Es bronca de ellos. Como que Dios dijera, bueno, si son asuntos de humanos, pues los humanos que lo resuelvan. Pero los problemas de los humanos son importantes para Dios. Porque dice en Números 12:2, ellos están diciendo, solamente por Moisés ha hablado el Señor, no ha hablado también por nosotros. Y luego dice 4 palabras tremendas: y lo oyó el Señor. Y lo oyó el Señor. Lo hicieron parte de la murmuración. Lo pusieron ahí como parte del debate. ¿Sabes que a veces queriendo justificarnos, queriendo ganar un razonamiento, un debate, podemos meter a Dios y decir, no, pues yo siento paz en lo que hice? Oye, no, ¿se te hace que estuvo ahí? No, yo tengo paz. Y cuando Dios me da paz, pues yo sé que he obrado. Además, Dios conoce mi corazón. Los demás a lo mejor me juzgan mal, pero Dios conoce mi corazón. Entonces ya hicimos a Dios mi cómplice. O sea que si no me cae un rayo, quiere decir que estoy bien. Porque puse a Dios como mi aval. Y Dios está oyendo esto. Y lo está oyendo de 2 hermanos que están contra un hermano, o de 2 líderes que están contra otro líder, o de 2 siervos que están contra un siervo. Y Dios dice, ¿por qué me invitas a esa fiesta? ¿Por qué me involucras? ¿Por qué me pones a escoger si con melón o con sandía? Como si yo tengo que andar justificando cosas, ¿no? Entonces a Dios no le gusta eso, que lo involucren como parte de la murmuración. Y te voy a decir una razón más, 5ª razón por la cual Dios odia la murmuración. Dice, porque Él habita entre su pueblo. ¿Recuerdas que en este año la visión que Dios nos ha dado es que Él quiere edificar la casa? Que eso significa como construir un lugar donde Él pueda habitar, y que nosotros somos esas piedras vivas, y nosotros tenemos que aprender a vivir juntos en armonía, a ser una familia espiritual, y que Dios quiere edificar muros que nos protejan y nos guarden, y que vivamos como el reino de Dios aquí, como lo que somos. ¿Recuerdan que esa es como la visión de este año? ¿Se acuerdan todavía? De enero, ¿verdad? Ya estamos en marzo, pero esa es la idea. Bueno, a Dios no le gusta habitar en un lugar donde se dicen esa clase de cosas. Por eso dice que lo oyó. ¿Por qué lo oyó? Porque Él habitaba con ellos. Yo me acuerdo hace muchos años, mi familia, mis papás, mis hermanas, llegaron a vivir a Poza Rica, así recién llegados, no conocían a nadie, como cuando llegas a una ciudad que no, o sea, no tienes una persona que le puedas pedir un favor, así, llegas ahí como se pueda. Y traían muchos problemas económicos, entonces no tenían recursos, por ejemplo, de rentar una casa, un depa, o sea, eran tiempos muy difíciles para toda la familia. Y rentaron una estancia en una casa, o sea, era una familia que tenía una estancia grande y dividió la estancia grande en 2 partes. Una parte la rentaban, la otra parte de la estancia ellos vivían ahí. Ahora, la dividieron. Ahora, cuando tú quieres dividir un lugar, no sé, usas tabla roca, ¿no? Usas algo así. Pero yo no sé qué onda con esta familia que rentaba,
que puso una especie de triplay. Y no sé si tú has visto unos triplays que tienen muchísimos agujeritos, pero un montón de agujeritos. ¿Sí? ¿Los han visto? ¿Sí? No hablen muy fuerte para que no me despierten algunos que están oyendo al Señor en sueños, pero bueno. O sea, el triplay tenía agujeritos. Pues todo se veía. O sea, si tú te querías cambiar, tenías que apagar la luz y ahí a oscuras cambiarte para que el vecino no se echara un taco de ojo, ¿verdad? Si tú no querías enterarte de lo que estaba haciendo el vecino, pues tú tenías que hacer así como que mirar para otro lado a la hora que el señor se quería poner la pijama. Sí, o sea, sé que fui muy descriptivo, ya se lo están imaginando, ¿no? Pero, discúlpenme el ejemplo, pero es real. Pero el señor que vivía allá era de esos señores ya grandes que traían como un poquito de tic, de estar como carraspeando y haciendo ruidos de ese tipo. No los voy a repetir, pero imagínenselo. Así es que cada rato tú estabas en santa paz y de repente, así, al señor limpiándose las vías aéreas superiores. Es muy incómodo vivir con algo que suena feo. Es muy incómodo vivir con algo que no está bien. Y Dios deseaba habitar en medio del pueblo de Israel, deseaba estar con Aarón y con María y con Moisés, pero empezó a oír cosas que él no quiere escuchar. A Dios no le gustan esas conversaciones. La discordia, la queja, la crítica entre su pueblo. No le gusta a Dios y Él insiste en habitar en medio de nosotros. Por eso dice, lo oyó Dios, pues ¿cómo no lo iba a oír? Si quería estar con ellos y quería vivir con ellos, pues tenía que oír todo lo que se decía. Entonces Dios tenía que hacer algo. No podía permitir que eso se quedara así, no podía permitir que las cosas, bueno, pues andan mal, bueno, ojalá y luego se pongan en paz, o se le pase el coraje a la María o al Aarón, ¿verdad? O la Cusita, pues ahí le cocina un pay a los cuñados para ver si la aceptan un poquito más, ¿no? Dios tuvo que hacer algo, porque Él aborrece cuando estas cosas están pasando. Y Él oye las conversaciones. O sea, cuando tú estás en tu casa, Él habita en medio de ti. Cuando estás en el trabajo, Él habita en medio de ti. Cuando vas manejando en la calle, Él habita en medio de ti. Donde quiera que tú estés, donde quiera que yo esté, lo que yo hable, lo que yo diga, está en medio de mí. Hace unos días leímos Sofonías 3:17. Dice, el Señor está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. El Señor está en medio de ti. Así es que Dios se tuvo que levantar. ¿Y qué hizo? Pues tuvo que hablar con ellos, ya leímos la historia, les mandó llamar. ¿Recuerdan que ese era el alegato de María y de Aarón? Pues también a nosotros Dios nos habla. No nomás a Moisés, a mí también me habla. Y entonces dice Dios, María, Moisés, sí Señor, heme aquí. Vengan para acá. Dios les habló. Vengan al tabernáculo de reunión. Y entonces, pues sí, tu siervo oye, aquí estoy Señor, ¿qué me quieres decir? Heme aquí, envíame a mí, ¿verdad? Y entonces los atrae, les dice, oigan, escuchen mis palabras. Ya leí lo que les dice Dios, pero quiero detenerme en el versículo 8, porque les dice, cara a cara voy a hablar con Moisés claramente, no por figuras, verá la apariencia del Señor, como diciendo, miren, no se enojen de que yo encontré una persona que quiere estar conmigo. No se enojen de que hay alguien que me quiere escuchar, no se enojen. Te voy a decir lo que no dice ese versículo, pero que sí estoy seguro que Dios lo dice. Así te lo garantizo. Dios no está diciendo, a algunos les voy a hablar muy, muy de amigos y a otros no. Lo que Dios está diciendo es, si todos quisieran ser mis amigos y si todos quisieran escucharme cara a cara, yo estaría dispuesto a hablar con ellos. Eso es lo que no está diciendo ahí Dios, pero se entiende. No es que está diciendo, es que a Moisés lo tengo en un nivel diferente al de ustedes. Es porque Moisés quiere estar aquí. Es porque Moisés tiene anhelo de conocerme y conocer mi voz. Y ustedes sí me escuchan, pero de otra manera. Si ustedes quieren más de mí, yo se los doy. ¿Ok? Yo con gusto se los doy.
pero pues no todos quieren. Entonces, quiero que sepan por qué le hablo así a Moisés, pero luego termina el versículo 8 diciendo, ¿por qué pues no tuvieron temor de hablar contra Moisés? Y esa es la sexta razón por la cual Dios odia la murmuración. ¿Me están escuchando, iglesia? ¿Me estás escuchando? Porque cuando hablamos, fíjate bien, ante los ojos de Dios, tú y yo no hablamos de alguien. Tú y yo hablamos contra alguien. Tú puedes pensar que estás hablando de alguien y qué sorpresa es que Dios dice, ¿por qué estás hablando contra alguien? A lo mejor María y Aarón se estaban echando un café, a lo mejor era una plática de hermanos, a lo mejor estaban hablando de otras cosas y no sé cómo se vino a meter la cusita, la cuñada y un comentario y luego el otro y ay, el Moisés, hombre, se hubiera fijado bien antes de casarse, pues ya ves desde chiquito medio arrebatado y que quién sabe qué. Y a lo mejor ellos estaban pensando, pues estamos platicando de mi hermano y su esposa. Pero cuando Dios toma cartas en el asunto, Dios no dice, hey, ya los oí que hablaban de Moisés. Dice, ya los oí que hablaban contra Moisés. Hay una gran diferencia. Mira, creo que en este punto fue donde Dios me habló más a mí. Porque yo estaba así como meditando, a ver, Señor, pues claro que es para mí esta palabra, ayúdame a entender cómo es que yo estoy murmurando, ayúdame a entenderlo, Señor. Seguramente me quieres enseñar y confrontar, dime qué estoy haciendo mal. Y entonces Dios me lo dijo. Y ya se quieren enterar, ¿verdad? Por supuesto. Se quieren enterar. Porque yo decía, Señor, así como que yo ande hablando de uno y yendo con el chisme de otro y por acá que él me dijo y no, por supuesto que no. Y por ser el pastor, pues me entero de muchas cosas y no, o sea, creo que es mi trabajo, pero eso no hace que yo esté juzgando y señalando. O sea, entonces, ¿qué estoy haciendo mal? Y Dios me dijo, mira, ¿verdad que a ti te gusta leer noticias? Sí, pues claro, soy un hombre enterado. ¿Verdad que te gusta leer editoriales? Sí. ¿Verdad que lees a veces editoriales y en esos editoriales hay gente que se anda aventando lodo de un lado para otro? Y tú no participas, pero estás de metiche. ¿Usted se acuerda de esa imagen de muchas décadas atrás donde no había lavadoras automáticas, sino que se lavaba en el lavadero, ¿verdad? Y el lavadero era una hilera de lavaderos donde llegaban y curiosamente llegaban a la misma hora. La del 7 y la del 5 llegaban todas a lavar y mientras lavaban, ¿qué hacían? Pues hablaban, compartían la información. Ahora, no faltaba la que llevaba, la que traía. Oigan, anoche me enteré, anoche se oían gritos con la del 4 y que le pegó otra vez el marido. No faltaba la que hablaba, no faltaba la que le respondía y no faltaba la que estaba ahí nomás enterándose. Hasta cierto punto entreteniéndose de ver las tragedias o las desdichas de los demás. Y ahí fue donde Dios me dijo, oye, una cosa es que tú estés enterado de las noticias, otra cosa es que tú te diviertas o te entretengas viendo cómo unos insultan a otros y otros hablan mal de otros y digan cosas hirientes y burlonas y tú no estás participando porque tú no dijiste nada, tú no opinaste, tú no escribiste algo en el comentario, tú simplemente estuviste ahí en tu lavadero enterándote de los chismes de los demás. Yo no quiero que hagas eso. Ay. Sí, Señor, tienes toda la razón. Perdóname porque yo, pensando que hay que estar enterado, me enteraba de más. A veces uno quiere estar enterado y dice uno, para orar, ¿verdad? Pero de repente se entera uno de más de lo que debería enterarse, ¿verdad?
Ay, Dios mío. Entonces, mira, no es que dijimos algo de alguien. El peligro es que podemos estar hablando contra alguien. Me acuerdo una vez que de repente alguien dice, es que vinieron y me empezaron a hablar bien mal de acá y de allá y me estuvieron diciendo y quejándose y señalando y entonces el amigo que era de esos amigos que te dicen la neta le dijo, no me preocupa o no me asombra que hayan dicho tantas cosas, lo que me asombra es que hayan pensado que tú eras un buen oyente para esas cosas. Qué curioso que pudiendo encontrar a muchos para verter lo que traen, pensaron en ti, pensaron en que tú eras un buen oyente y en que de alguna manera tu silencio validaría lo que estaban pensando. Uno pudiera decir, yo no digo nada, yo nomás oigo. Pero como dice la Biblia, el que calla, no, eso no le dice la Biblia. ¿Qué pasó? ¿Dónde andan, iglesia? Ay, híjole. Escuela dominical para todos, yo invito, Dios mío. Y lo peor, ¿saben qué me pesa? Que a algunos les salió del corazón. Algunos dijeron, otorga, y el de junto, amén. Santo Dios. Dios odia la murmuración porque, como acabo de decir, la murmuración se trata digamos, hay una responsabilidad en hablar, pero también hay una responsabilidad en escuchar. La murmuración trata tanto del que habla como del que escucha. ¿Por qué te digo esto? Porque de repente entendemos que Aarón y María se equivocaron y Aarón y María fueron llamados por Dios y Aarón y María tuvieron que ser confrontados por el Señor, pero a la hora de que viene una disciplina, la disciplina más fuerte es contra María. ¿Se dieron cuenta? Y claro, digan, patriarcado, ¿verdad? ¿Por qué Dios castigó nomás a María y por qué Aarón no? Momento, los dos fueron reprendidos por el Señor y los dos enfrentaron consecuencias. Y si tú quieres saber si Aarón también fue disciplinado con el Señor, nada más lee el pasaje donde un fuego consumió a 2 de sus hijos, ¿verdad? O sea, realmente estos temas no los puedo uno llevar así muy ligeramente y pensar, es que Dios no. Pero a mí sí me llama la atención que viene una reprensión muy severa contra María, específicamente contra María, y Aarón se da cuenta de eso y Aarón intercede. Y yo te voy a decir qué creo que está pasando aquí, es mi opinión. Pero creo que si recordamos la dinámica familiar, ¿quién era de los hermanos el mayor? Era María. Y el segundo era Aarón y el tercero era Moisés. Ahora, no sé si tú lo ves así, pero en la estructura, en la jerarquía de los hermanos, como que el mayor siempre es como el mayor, ¿no? Y el menor, ¿como qué es? Como el menor, ¿verdad? O sea, esto es bien profundo. Ahora, cuando son niños, pues el mayor es el que cuida. O sea, cuando Moisés era bebé, ¿quién lo cuidó en el río Nilo? María. ¿Quién se metió al río? ¿Quién se la jugó por el hermanito? ¿Quién fue con la hija de Faraón a decir, oye, yo te consigo una nodriza? ¿Quién de verdad en sus manos salvó a su hermanito? Pues María, porque los hermanos mayores normalmente tratan bien a los menores o les hacen el paro. A veces son manchados, pero digamos que... Y esa imagen queda, y aunque ya tengan 40 o 50 años, el hermano mayor se sigue sintiendo el hermano mayor. Y el menor, aunque tenga 50 años, lo siguen viendo como el hermano menor, el manito, ¿verdad? Entonces, aquí vemos en esta estructura de María, Aarón y Moisés, que pareciera que la que comenzó el tema fue María. De hecho, si nos vamos al versículo 1, dice, María y Aarón hablaron contra Moisés. ¿Se fijaron? Uno diría, pues Aarón y María, pero no, María. Y sería entendible, aunque insisto en que es mi opinión, pero sería entendible que la que estaba más preocupada, que la que estaba más dolida, que la que en cierta manera todavía seguía sintiendo que Moisés era su hermanito, pues era la hermana mayor, toda la vida había sido así, protectora,
cercana, amiga, y de alguna manera ella como hermana mayor y como mujer decía, es que la lagartona que le tocó, es que no lo cuida como una mujer judía lo haría. Es que no cocina como las mujeres judías, qué sé yo, pero pareciera que la que empezó todo fue María y Aarón fue más bien un oyente silencioso. Aarón más bien fue como el que, ay, pues qué te diré, y ya, ¿verdad? Cuando uno no quiere opinar, pues qué te digo, ¿verdad? Pues, ay, pues hay que orar, ¿verdad? O sea, de alguna manera hay una parte más activa en la murmuración y hay quienes no tienden a ser murmuradores, no son los que están hablando, no son los que se están quejando, no son los que están acusando, pero sí son los que están oyendo. Y entonces aquí vemos como un trato diferente, ¿no? Como que Dios dice, ok, yo tengo que cortar de raíz la murmuración y al que nada más está oyendo le tengo que reprender, tiene que entender lo peligroso de esto. Y entonces viene una reprensión tanto al que habla como al que escucha. Octava razón por la que Dios odia la murmuración. Cuando María queda leprosa, que es una forma de decir, hay una mancha de pecado en su vida. En la Biblia la lepra es como un símbolo de pecado. Cuando ella se ve manchada, o sea, ya le brotó la lepra, ya se hizo un conflicto. Lo que se dijo en lo oscurito, lo que uno pensó que era un secreto de alcoba, dice el Señor, será publicado por las azoteas, ¿no? No hay nada oculto que de alguna manera va a salir. Lo que digamos, lo que hicimos acá pensando que nadie lo ve, va a salir. Entonces ahora ya es evidente, ya María pues está leprosa, o sea, ya no es un asunto escondido, es un asunto visible. Cualquier persona que vea a María va a ver que hay una mancha en ella, lepra. Dice que ¡pum!, de repente queda así como, así blanca ya como una lepra avanzada. Y entonces Aarón pues rápido responde y va con Moisés y le dice, Moisés, pecamos. Él inmediatamente empieza a interceder, mira, sí, pecamos mi hermana y yo, y por favor no nos tomes en cuenta esto, hicimos locamente. O sea, Aarón inmediatamente es como un intercesor, ¿no? Como diciendo, pues sí, la regamos, y no dice, pues es que ella hablaba, es que ella decía, yo nomás me callé. No, él dice, la regamos, Moisés, estamos mal, perdónanos. Y luego dice, demuestra tu perdón intercediendo por nosotros. Y entonces Moisés, pues ya vimos que era para este tiempo un hombre manso, que ya Dios lo había domesticado al Moisés, porque también era bravo. Y entonces Moisés va con Dios y dice, Señor, pues perdónalos. Mira, yo los perdono, pues cuánto más tú, ¿verdad? Perdónalos. Y entonces Dios hace algo muy interesante porque le dice, ok, sí la voy a sanar y sí la perdono y sí perdono a Aarón. Sí se van a recuperar, pero la ley de la lepra dice que cuando una persona tiene lepra tiene que ser segregada, se tiene que salir del campamento y va a habitar en el campamento de los leprosos, que esté ahí a 7 días antes de regresar. Y ni modo, sacan a la María del campamento, ya no va a estar en su tienda y en su casa, tiene que irse afuera del campamento a la colonia de los leprosos. Y esa es la octava razón por la cual Dios aborrece tanto la murmuración. Porque quien no refrena su lengua va a acabar rodeado de otros como él. Cuando María llega al campamento de leprosos, ahí no hay nadie sano. Ahí todos están enfermos de lepra. Permíteme decirlo de una manera más cruda. El que insiste en murmurar y en chismosear y en hablar mal de otros va a acabar rodeado de personas así. Gradualmente las personas que no quieren ser murmuradoras, gradualmente las personas que no quieren criticar, gradualmente las personas que no quieren ser burlonas, gradualmente las personas que no quieren en su corazón hacer eso, se van a ir alejando.
Y no es que se acabó la amistad, no es que has cambiado, es que dos espíritus diferentes no pueden convivir. Entonces el que quiere agradar a Dios y honrar a Dios se va a alejar del pecado, no necesariamente de la persona. Puede seguir amando a la persona, pero se aleja del pecado. Entonces el que tiene la lepra, pues ya no haya con quién platicar más que con otro que esté igual de enfermo que él. Ya no va a poder compartir información o quejas más que con otros que son así. O sea, sus reuniones, sus conversaciones, sus chats, sus desayunos, finalmente van a ser de personas igualmente dañadas, enojadas, inconformes. ¿Y qué puede hacer un leproso a favor de otro leproso? Nada, pasarse la lepra. Entonces, hay una lección aquí que Dios creo que le estaba dando a María. María, yo quiero que tú veas que si tú persistes en murmurar, un día ya no vas a estar en la comunión conmigo, ya no me vas a estar sirviendo, ya no vas a estar en una buena relación con tus hermanos. Las mujeres virtuosas del tabernáculo, las mujeres virtuosas de Israel se van a empezar a alejar de ti, y no porque les caes mal o no porque ya no eres buena amiga, es porque lo que está operando en ti no es compatible con la presencia de Dios. Y lo único que te espera es el campamento de los leprosos. O los chats de las amargadas, o de los amargados, o de los criticones, o de los burlones. Es como a mí Dios me dijo: salte de los sitios donde navegas para enterarte de los pecados de los demás. Salte de esos artículos que si el gobierno, y que si el líder, y que si el presidente, y que si no sé qué, y que se hizo, y que o sea, no estés de metiche, ora por ellos. Pero no disfrutes ver cómo se avientan lodo unos a otros. Eso no lo quiero para ti. Y le sí, Señor, por mi culpa, por grande culpa. Sí, Señor, sí. Yo quiero más de ti. Por eso cuando estábamos cantando yo sentí el Espíritu, más de ti. Más de ti no es, o sea, es más de esa limpieza de corazón y menos de mis canijos impulsos. Cuando le decimos: Señor, más de ti y menos de mí, más de ti, menos de mí, más de ti, es eso, saca de nosotros esos deseos, esas comezones, esas como actitudes, ese de qué curioso que mi bolita y mis amigos son igual de eso. Qué curioso, ¿eh? Qué curioso. Dice uno: ¿y por qué no te haces amigo de fulano, sutano? Ay, no, es que ese como que es muy aburrido. No cuenta chismes. ¿De qué voy a hablar? ¿De la Biblia? Entonces nos segregamos. ¿Recuerdan que Dios dice que nos quiere hacer familia? Familia, integrados, amados, unidos, así. Bueno, pues cuando tenemos un espíritu como el de Cristo, puede haber esa unidad. Novena razón por la que Dios odia la murmuración. Diga: gracias, Señor, que ya va a acabar. Novena razón por la que Dios odia la murmuración. Novena razón es porque se detienen los proyectos de Dios. Se detienen los proyectos de Dios para tu vida. ¿Sabes que cuando María, pues, la tuvieron que sacar del campamento? Ni modo. O sea, el pasaje no da a entender que Dios la sanó y la sacaron al campamento. Más bien da a entender que la sacaron del campamento porque estaba leprosa, y que tenían la promesa de Dios que al séptimo día ella sería regresada al campamento, el sacerdote la iba a checar y le iba a declarar sana, ¿no? Entonces Dios les prometió eso. Pero Dios dijo: debe de estar 7 días fuera del campamento. Y dice Números 12:15, así María fue echada del campamento 7 días, y dice: y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Fíjate qué fuerte. El pueblo en este momento no andaba dando vueltas por el desierto. Todavía no venía ese triste episodio. Ese triste episodio sucede en el capítulo siguiente.
Pero ahorita no. Ahorita donde ellos se movían era el propósito de Dios. Donde ellos acampaban era donde Dios les quería llevar. Estaban caminando en la voluntad de Dios. Estaban dirigiéndose a la tierra prometida. Estaban las cosas bien. Pero por 7 días eso se detuvo. La reprensión de María afectó a todo el campamento. Y todo el campamento se tuvo que esperar 7 días. Debe haber sido bien difícil. Además de todo, yo me pongo en el lugar de María, porque cuando empezaron a ver que no se movían y no se movían y no se movían, yo creo que inevitablemente empezaron a preguntar, pues ¿qué pasó? ¿Se nos ponchó un buey o se acabó la gasolina? ¿O por qué no estamos avanzando? Pues todo está en orden, ¿qué está pasando? Y entonces de alguna manera pues se supo la noticia, pues es que María y Aarón estaban murmurando y Dios tuvo que tratar con ello y pues María está en el campamento de los leprosos y Dios dice que en 7 días va a regresar y vamos a poder. Todo el mundo se enteró. Ahora, me pongo en el papel de María de decir, híjole, pues qué vergüenza, ¿verdad? Qué vergüenza, qué oso. Pues ¿saben qué dice el Salmo 119, si no me equivoco, el versículo 76? Dice, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. No es el 76, pero es por ahí. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Es del Salmo 119, eso sí estoy seguro. Es el 71, Salmo 119, 71. Fíjate, como la tristeza y la vergüenza pública de María, decir, chin, pues ya se enteraron todos que la regué y que andaba de murmuradora y que hasta lepra me dio. Pero la luz de la palabra dice, eso finalmente Dios lo usó para bien. Porque si algo aprendí, fue a obedecer tus estatutos. Cantamos la de más de ti, menos de mí, el coro. Fíjate, de hecho, hay algo bien interesante. Después de este evento, tú no vuelves a ver a María claudicando, o murmurando, o fallando. O sea, se condujo como una mujer que aprendió los estatutos de Dios. Tristemente, y de veras esto duele, que el pueblo, o sea, Dios permitió que el pueblo se enterara de este problema. Porque esos 7 días, pues ellos tuvieron que estar ahí y saber qué era lo que estaba pasando. Y tristemente, durante esos 7 días, creo yo que la intención de Dios era que ellos reflexionaran y, como dice la Biblia, escarmentaran en cabeza ajena. Amén. No, eso no está en la Biblia. Ese es un proverbio, un refrán popular. Pero bueno, se vale. Nadie ¿qué? Escarmenta en cabeza ajena, algo así. Bueno, eso. Es que no está en la Biblia, por eso no me lo sé. Pero mira, pienso que Dios quería que ellos no tuvieran que pasar por lo mismo, practicando la murmuración y teniendo que ser disciplinados por ello. Pienso que Dios les dio un ejemplo muy real, una situación de la vida real, cercana a ellos, que de hecho les afectó para que ellos aprendieran. Porque cada vez que esto sucede, se detiene el propósito de Dios. Desgraciadamente, al siguiente capítulo, es cuando los espías van a la tierra prometida y regresan y dicen, no vamos a poder. Y allá hay gigantes y el pueblo se desanima. ¿Y saben qué hace el pueblo? Empieza a murmurar en sus tiendas. Empieza a hablar contra Dios y contra Moisés. Lo mismito que hicieron Aarón y María, lo están haciendo los demás. Porque no consideraron la enseñanza. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Y ellos no fueron humillados, fueron afectados, pero no fueron humillados, no aprendieron los estatutos. Estamos en una guerra espiritual, ¿verdad? Estamos conscientes de eso, que estamos en una guerra espiritual. Y yo me acuerdo que hace unos domingos yo les decía que oraran por los proyectos de Dios. ¿Se acuerdan? Que dije, tú ora por los proyectos de Dios. Bueno, un predicador siempre es muy optimista de que la gente se acuerda de lo que dijo, ¿verdad? Yo el miércoles luego ya ni me acuerdo lo que dije, pero bueno. Pero estábamos hablando
de por qué Ana, esa mujer, lleva a su hijo Samuel pequeñito al tabernáculo y lo deja en manos de hombres impíos, de uno que no sabía educar hijos y de dos hijos que eran terribles, y su chiquito ahí lo deja pensando que se va a convertir en un gran siervo de Dios. Y recuerdan que decíamos, ¿cómo fue capaz de hacer eso? Y es porque ella creía en el poder de la oración, porque ella creía que su oración iba a sostener ese proyecto. Y la oración de esa mujer fue más poderosa que la inmundicia y la maldad que había en el tabernáculo. Y yo les dije, ora por los proyectos de Dios, ora por los proyectos de Dios, manténlos en oración, no dejes que se caigan, no dejen que se acaben. ¿Se acuerdan que eso les dije? Bueno, esos proyectos de Dios por los que oran no deben ser detenidos o afectados por la murmuración. Tú no puedes usar tu boca para murmurar y al mismo tiempo para orar por los proyectos de Dios. Una misma fuente no puede dar agua dulce y agua salada. No puedes doblar tus rodillas y hablar y declarar por el proyecto de Dios que se cumpla, y un evento posterior ser cómplice hablando o escuchando cualquier tipo de información negativa que ensucia, que degrada, que habla mal de alguien. Así sea una figura pública. Son tiempos peligrosos, además de todo, porque podemos correr el riesgo de convertirnos en jueces de los demás. Si tú empiezas a juzgar a los demás, no, es que este lo hace así, no, es que aquel manipulador, vendido, chairo, no sé qué, olvídate. Nosotros no somos mejores que cualquier persona que está fuera de este lugar. No somos mejores, somos perdonados. Es la diferencia. Y estamos en un proceso que queremos cambiar. Y en ese proceso queremos más de Dios y menos del chismoso que habita en mí y que tiene que salir, para que la casa donde habita el Señor sea un lugar donde Él puede estar, donde no oye voces raras, donde no oye voces de queja, donde no oye voces de crítica, donde no oye voces de acusaciones, sino que escucha un pueblo que lo ama y que quiere más de Él y menos de sí mismo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Vamos a ponernos de pie, cantamos y hay que profetizarles y ya luego oramos para acabar. Venga.